Muy bien, entonces recuerden que el capítulo anterior termina narrando la perfecta creación de Dios, ¿sí? La majestuosa creación de Dios. Y este tercer capítulo empieza narrando cómo básicamente todo se echó a perder. ¿Por qué? Por la transgresión del hombre. Y ahora, dice ahí en la pantalla para que entendamos uno de los propósitos de esta narración, que cuál es hacernos ver que Adán, el hombre, no fue creado para sufrir las muchas miserias en las que vive, sino que el hombre cayó por su propia culpa. ¿Por qué es importante estar conscientes de esto? Que si vivimos en un mundo lleno de sufrimientos, de aflicciones, de miserias, es porque el hombre cayó, porque muchos murmuran contra Dios, se quejan contra Dios, diciendo, bueno, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? Y la razón es que desde el principio el hombre voluntariamente ha decidido alejarse de Dios, alejarse de sus preceptos, de sus mandamientos, y no hay razón para quejarnos contra Dios al ver un mundo caído, porque la culpa está sobre el hombre, quien desde el principio decidió darle la espalda a Dios. Entonces, dicho esto, vamos a leer el primer versículo que dice: desobediencia del hombre. Como se los digo, aquí es donde todo se echó a perder. Desobediencia del hombre, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Muy bien, vamos por partes. El texto aquí solo no habla de la serpiente como si fuera Satanás. Por lo tanto, muchos no creen que aquí se esté refiriendo a Satanás. Pero si lo leemos a la luz de toda la Biblia, podemos darnos cuenta fácilmente que aquí esta serpiente estaba poseída por Satanás, y que a Satanás se le identifica muy seguido como una serpiente. Por ejemplo, eso lo leemos en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 19. Esos versículos nos dice que Satanás estaba en el Edén. Apocalipsis 12:9 también se refiere a Satanás como la serpiente antigua. Así que, sin lugar a dudas, aquí cuando habla de la serpiente, está hablando de Satanás. Y ahora, no podemos entender específicamente cómo Satanás poseyó a este animal, pero sí debemos saber que, como la Biblia habla, los espíritus demoníacos muy seguido poseen ya sea el cuerpo de un humano o cuerpo de animales. Jesús se la pasó liberando durante sus 3 años de ministerio a los hombres de los espíritus demoníacos, y también leemos en Lucas 8:33 cómo una legión de espíritus demoníacos le pidió permiso a Jesús para ir a poseer ¿qué? ¿Un hato de qué? De cerdos. Entonces ahí vemos espíritus demoníacos poseyendo animales, ¿sí? Y en esta ocasión Satanás escogió entrar en el cuerpo de una serpiente. Seguimos. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales, y dice el comentarista: la eficacia de Satanás se encuentra a menudo en sus caminos expertos y astutos. Es por esto que Satanás hace caer a muchos por su astucia. Y dice en la pantalla, para que lo anoten: no podemos ser más astutos que Satanás, pero podemos vencerlo con el poder de Jesús. Sí, entonces de ninguna manera podemos creernos más inteligentes, más sabios, o por nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder ganarle a Satanás. Él es superior, hablando de nosotros mismos, de nosotros solos, es superior a nosotros en cuanto a astucia, en cuanto a poder. Por eso es solamente por medio de Cristo Jesús. Y fue, como lo dice 2 Corintios 11:3, fue la astucia de Satanás la que lo llevó al éxito en contra de Eva. Porque vamos a ver de qué forma tan sutil Satanás engañó a Eva. Sigue diciendo entonces este versículo: y dijo a la mujer, es decir, que la serpiente pudo hablar. Ahora,
No era común, como tampoco hoy en día lo es, que los animales hablaran, ¿sí? Y precisamente este hecho ayudó a los propósitos de Satanás. Eva probablemente vio algo extraordinario en este animal que hablaba y por eso decidió prestarle mucha atención. ¿Cómo es posible que un animal me esté hablando? Y esto pudo ayudar a los propósitos de Satanás. Nos dice el comentarista, Satanás desde que cayó fue el adversario de Dios y desde ese momento intentó trastornar el orden establecido por él. Y como no pudo derribar a Dios de su trono, entonces atacó al hombre en quien resplandecía su imagen. ¿Sí? Porque recuerden que él quiso ser igual a Dios, pero no pudo hacerlo, entonces decidió atacar todo el orden establecido por Dios y echarlo a perder. Sigue diciendo sobre esta parte que dice, y dijo a la mujer, Satanás trajo la tentación contra la mujer porque se dio cuenta de que era más vulnerable a los ataques. ¿Por qué? ¿Por ser mujer? No, sino porque ella no recibió la orden directa de Dios, el mandamiento directo de Dios, sino que lo recibió por medio de Adán. Y por eso aquí la culpa sobrecae más sobre Adán, porque tal vez no le dijo con exactitud las palabras, no le transmitió correctamente este único mandamiento que tenían de parte de Dios. Y este fracaso por parte de Adán hizo a Eva más vulnerable a la tentación. Y vamos a ver lo que Satanás le dijo a Eva. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, vamos a notar algo bien interesante que está ahí en la pantalla. El primer ataque de Satanás está dirigido contra la palabra de Dios. Ese es el primer ataque de Satanás, contra la palabra de Dios. Y si Satanás lograba confundir a Eva respecto a la palabra de Dios, ya tenía la batalla ganada. Y ese fue entonces el primer ataque de Satanás. Pueden anotarlo ahí en su libreta y vamos a seguir profundizando más en esto. Bien, una vez más leemos la pregunta que Satanás le hizo a Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense la astucia de Satanás. Satanás tomó el mandamiento positivo de Dios, cuando él había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Tomó este mandamiento positivo y lo reformuló de una manera negativa, básicamente diciendo, Dios no te deja comer de ningún árbol. Porque si se fijan, eso fue lo que Satanás le quiso decir, que Dios había dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y esto era cierto? No. Dios le había dicho que solamente de un árbol no debía comer. Pero el diablo aquí lo cambió a un mandamiento negativo. Y dice en la pantalla, Satanás tienta a Eva al enfatizar la prohibición de Dios y no su provisión. Ahora vamos a ver que Satanás sigue tentando de esta misma forma hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque al creyente le hace creer que Dios nos prohíbe muchas cosas y nos enfocamos en lo que Él prohíbe, pero no en lo que Él ya nos ha dado. ¿Y qué es lo más grande que nos ha dado y en lo que deberíamos tener nuestro enfoque constante? En Cristo Jesús, que proveyó un cordero para nuestra salvación, para nuestra redención. Volviendo al tema de que el diablo atacó primeramente la palabra, dice el comentarista, desde el principio Satanás ha tratado de destruir al pueblo de Dios, destruyendo la palabra de Dios. Y fíjense cómo hasta el día de hoy sigue tratando de confundirnos acerca de la palabra de Dios. Porque el diablo dice medias verdades, eso es algo que ahorita vamos a ver más adelante, medias verdades, y con eso nos confunde, como confundió a Eva. Sigue intentando hacer que dudemos y nos alejemos de la palabra de Dios. Ahora, les voy a leer otras traducciones que evidencian más las intenciones de Satanás, que era hacer dudar a Eva sobre la palabra de Dios. Algunas traducciones dicen, ¿es cierto que Dios ha dicho que de ningún árbol puedes comer?
¿Acaso Dios ha dicho que de ningún árbol puedes comer? Y otro que me pareció muy interesante, ¿por qué ha dicho Dios que de ningún árbol puedes comer? Entonces, ¿qué es lo que hace sutilmente Satanás? Hacernos cuestionar la palabra de Dios, hacernos cuestionar los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios te manda hacer eso? Y quiere que nosotros pensemos en una razón específica, y si no hallamos alguna respuesta, entonces es como si tuviéramos el permiso de pasar por alto ese mandamiento o ese precepto de Dios. Y dice el comentarista, es una tentación muy peligrosa cuando se nos sugiere que no se debe obedecer a Dios a menos que la razón de sus mandamientos sea evidente. Y lo puse ahí en la pantalla lo siguiente: la verdadera regla de obediencia es que debemos tomar cada mandamiento de Dios y obedecerlo, sabiendo que todo lo que Él ordena es recto y es justo. Solamente por esta razón tú y yo deberíamos obedecer a Dios, no buscando una razón de cada mandamiento que Él da, sino porque sabemos que es recto y justo, y todo lo que ordena es de esta misma forma, recto y justo. Muy bien, versículo 2, seguimos leyendo. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Este fue el primer error de Eva, mantener una conversación con Satanás, seguirle el juego. Y sigue diciendo el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva, al parecer, ignoraba el nombre de este árbol prohibido, porque no lo dice por su nombre, sino que lo llama el árbol que está en medio del huerto. No habla como Dios dijo sobre este árbol, que es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y también vemos el siguiente error de Eva, que puso palabras en la boca de Dios, porque Dios nunca dijo, ni lo tocaréis. Esto no es parte del mandamiento de Dios. Dios no había dicho eso. Ahora, razonablemente, claro que podríamos decir, pues parece lógico que Adán le dijera esto a Eva para que ni siquiera se le ocurriera tocarlo, pero es un gran error que nosotros digamos algo que salga en nuestro corazón y tenerlo como mandamiento, tenerlo como una doctrina fundamental. Y vemos que este ha sido también el error de los hombres hasta el día de hoy. Ahora, algo bien interesante, y es que algunos escritores judíos manifiestan que tan pronto como la mujer afirmó esto, que no se podía tocar, la serpiente la empujó contra el árbol y dijo, mira, lo has tocado y aún estás viva, por lo tanto puedes comer del fruto con seguridad, porque sin duda no morirás. Claro, esto es algo que no está escrito, es una mera suposición, pero parece muy interesante. Sigue diciendo el comentarista, probablemente fue Adán el que se equivocó aquí al no explicar detalladamente el mandamiento de Dios, y Satanás ahí vio un lugar vulnerable para atacar. Sí, entonces otra vez, la culpa recae sobre Adán. Eva en parte tuvo culpa, pero todo recae sobre Adán. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjense, aquí está ahora sí abiertamente el padre de mentiras, llevando la contraria directamente contra Dios. Vemos un desafío directo de Satanás hacia la palabra de Dios, porque Dios había dicho que el día que de él coman van a morir, y aquí está Satanás diciendo, no moriréis. Totalmente contrario a lo que Dios había dicho. Satanás plantó la semilla de la duda acerca de la palabra de Dios. Y algo que me pareció muy interesante, dice el comentarista, que Satanás solo puede trabajar cuando ha establecido un punto de apoyo, y por lo general ese punto de apoyo es la duda, la incredulidad, porque nadie, desde Adán y Eva, cae de repente, de un momento a otro, sino que poco a poco se va poniendo este fundamento para el pecado, que te lo repito, por lo general es la duda. Sienta esta base, y por eso nos dice en Efesios 4:27 que no debemos darle lugar
al diablo. No le den lugar al diablo. Y dice ahí en la pantalla, Satanás empieza con la duda por medio de una pregunta y después la convierte en una negación directa. Ahí está en la pantalla. Satanás empieza con la duda por medio de una pregunta y después la convierte en una negación directa. Muy bien, para que este punto quede claro, este sigue siendo el mismo orden de Satanás para hacer caer a cualquier débil creyente. Empieza con una duda, porque nadie se levanta de un día a otro diciendo, ya no quiero nada con Dios, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero nada con la Biblia, sino que poco a poco se va sembrando esta semilla de la duda hasta que llega a su punto clímax, que cómo termina en una negación directa de Dios, de la palabra de Dios. Una vez más, vamos a leer esto que dijo el diablo, no moriréis. Dice el comentarista, Satanás primero quería que Eva olvidara todo lo que Dios dice acerca de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque si olvidamos las consecuencias del pecado, entonces vamos a caer fácilmente. También dice, Satanás quería que Eva dudara de la bondad de Dios, porque si Dios le mintió, ¿cómo puede ser bueno? Y es lo mismo hasta el día de hoy. Satanás quiere que dudemos de la bondad de Dios. Satanás quería que Eva dudara de la maldad del pecado, porque si esa fruta es algo bueno para ella, ¿por qué Dios no quiere que ella la tenga? Y otra vez, esta sigue siendo la misma tentación para nosotros, olvidarnos de la maldad que hay en el pecado. Y también Satanás quería y quiere hasta el día de hoy que veamos el pecado como algo bueno, que un Dios malo no quiere que tengamos. Entonces, básicamente, su mentira principal para nosotros es esta, y está en la pantalla. El pecado no es malo, Dios es malo. Muy bien, entonces, no me dejarán mentir que hemos sido tentados en esta parte. Pensamos que el pecado es algo bueno, beneficioso para nosotros, mientras que Dios es un Dios malo, un opresor, que no quiere darnos eso bueno. Esta sigue siendo exactamente la misma forma de tentar de Satanás. Versículo 5. Sino que sabe Dios, sigue hablando Satanás, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Fíjense que con esta misma tentación fue que el diablo cayó, quiso ser igual a Dios y de esta forma tienta a las personas. Esa es la tentación en el mundo moderno. Todos quieren ser Dios, es decir, quieren tener el control de sus propias vidas, quieren tener el control de su destino, de las situaciones y de alguna u otra manera independizarse de Dios. Todos tienen el deseo de ser Dios en lugar de ser como Jesús, que vino como un siervo. ¿Sí? Entonces, esta sigue siendo la tentación hasta el día de hoy. Sigue diciendo, la tentación de Satanás fue mucho más poderosa porque había un grado de verdad en ella. ¿Cuál es ese grado de verdad que había en las palabras de Satanás? Que sus ojos serían abiertos, sí, pero lo que no les dijo es que se abrirían al pecado. Y es como el comentarista pone este ejemplo, es como si una persona sorda, se le prometiera poder oír de nuevo, pero todo lo que va a escuchar son gritos, algo incómodo de escuchar. Entonces es cierto que los ojos de Adán y Eva se abrieron, pero se abrieron para la maldad. Una mentira completa rara vez es eficaz. Si Satanás la combina con algo de verdad, entonces habrá poder en su tentación. Y esa, para que sepan, es la forma de manejarse de Satanás. No te dice una mentira completa, sino que te dice, vamos a decir, mitad mentira, mitad verdad. Y con esto fácilmente, si tú no conoces la verdad, si no tienes una íntima relación con Cristo, entonces vas a caer fácilmente, ¿sí? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Vemos que entonces Eva es engañada y se rinde completamente a la tentación y lo hace exactamente como lo describe Juan en Primera de Juan 2:16, que está en la pantalla. Miren, vamos a leerlo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Para que vayan viendo, vamos a dividir este versículo en tres partes. Primero habla de los deseos de la carne, eso es lo primero. Después los deseos de los ojos y por último la vanagloria de la vida. En primer lugar, Eva cedió a los deseos de la carne porque dice que vio que era bueno para comer. En segundo lugar, se dio a los deseos de los ojos, lo que está en el texto, porque dice que vio que era agradable a los ojos. Y por último, se dio a la vanagloria de la vida, porque vio que era deseable para alcanzar sabiduría. Y exactamente como lo describe Primera de Juan 2:16, así fue como Eva fue engañada. Y nos dice que ella tomó de su fruto y comió. Satanás tentó a Eva, pero jamás Satanás pudo obligar a Eva a comer de este fruto prohibido. Eva misma fue la que tuvo que comer. Entonces, la culpa recae sobre Eva. Eva fue la responsable. Y nos sigue diciendo que dio también a su marido. Eva no solamente pecó, sino que se convirtió también en un instrumento de tentación para Adán. Pero ahora, el pecado fue muy diferente el que cometió Adán que el que cometió Eva, porque cuando Adán pecó, lo hizo con toda la conciencia de que estaba haciendo algo contrario, completamente contrario a lo que Dios le había dicho. Lo hizo en abierta rebelión contra Dios. Por lo tanto, es Adán y no Eva quien se lleva la mayor carga de culpa, porque Dios habló directamente con Adán y le dijo que no comiera de ese fruto, pero decidió obedecer más a su esposa Eva. Entonces el hombre pecó. Aquí es donde se nos describe el pecado original, el primer pecado del hombre. Para describir lo que es el pecado, dice aquí, el pecado es en esencia la falta de confianza en Dios. La incredulidad fue la raíz del pecado de Adán. Y dice ahí en la pantalla, la incredulidad nos separa de Dios, mientras que la fe nos une a Él. Entonces, esa es la esencia del pecado, la falta de confianza en Dios, incredulidad. Muy bien, para seguir describiendo lo que es el pecado es una afirmación de independencia, es darle la espalda a Dios. Es una persona que dice, no quiero seguir tus mandamientos, no quiero seguir tus preceptos, quiero hacer lo que yo quiera hacer. Y también dice en la pantalla que el pecado se manifiesta al hacer lo que Dios ha prohibido y en no hacer lo que ha mandado. Pecado se manifiesta en hacer lo que Dios ha prohibido y en no hacer lo que ha mandado. Bien, en lo que terminan de escribir, entonces podemos resumir todo esto con lo siguiente: la incredulidad abrió la puerta a la ambición y la ambición resultó ser la madre de la rebelión, para que los hombres, habiendo desechado el temor de Dios, quiten cualquier tipo de yugo. Entonces todo comienza ¿cómo? Con una semilla de incredulidad, de desconfianza en Dios. Y por esto, sabiendo esto, debemos ser cuidadosos con nosotros mismos. Estamos comenzando a dudar
de la palabra de Dios. Estamos comenzando a cuestionar la palabra de Dios, pero hay dos formas diferentes de cuestionar la palabra de Dios. Podemos cuestionarla con hambre de aprender, de conocer más de la palabra de Dios, o podemos cuestionar la palabra de Dios, pero ya con una intención de desprecio, de aborrecer sus mandamientos y sus preceptos. Así que cuidado, porque todo inicia con una semilla de incredulidad. Versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, algo bien interesante que dicen los comentaristas, y es que probablemente Adán y Eva fueran vestidos con la luz gloriosa de Dios. Y después de que cayó, entonces esa luz es como si se hubiera apagado y quedaron desnudos. Nos dice en Mateo capítulo 17, versículo 2, que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y que es probablemente estas vestiduras que Adán y Eva tenían en un principio. Y nos dice que cosieron pues hojas de higuera. Dicen los comentaristas que es un tipo de vestido muy incómodo porque las hojas de higuera pican y dan mucho comezón. Todo intento de cubrir nuestra desnudez delante de Dios es en vano. ¿Y qué tenemos que hacer entonces con nuestra desnudez, con nuestra pecaminosidad? Pues dejar sencillamente que Cristo nos vista, que Cristo nos cubra. Es lo que dice en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. También en el versículo 18 más adelante dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Gálatas 3:27 también nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, así como nosotros nacemos desnudos, así también es como espiritualmente estamos por nuestro pecado, desnudos delante de Dios. Y por medio de la fe en Cristo Jesús es que tú y yo podemos ser revestidos delante de Él. Muy bien, yo aquí resumí esta enseñanza con los siguientes puntos para que puedan ir pensando qué es probablemente en lo que hemos fallado. Hemos permitido la duda en la palabra de Dios, aunque sea por más mínima. Recuerda que puede empezar con una semilla tan pequeña. Hemos permitido la duda en la palabra de Dios. Hemos negado abiertamente la palabra de Dios. Tal vez ya no es una pequeña duda, sino que nos hemos atrevido a negar directamente la palabra de Dios. Hemos pecado contra Dios, siendo engañados, así como Eva, que fue engañada. Ella pensó que estaba haciendo algo correcto. Hemos pecado contra Dios siendo engañados, o tal vez como Adán, hemos pecado contra Dios sabiendo que lo que hicimos es contrario a su palabra, que esto tiene una culpa todavía mayor. Sabiendo lo que dice la palabra de Dios, te has rebelado contra Él. Otra que anoté aquí: hemos tratado de cubrir nuestra vergüenza con otro tipo de vestiduras, como ¿qué podría ser? Las buenas obras. Fallé a Dios y yo por mi cuenta le quiero demostrar a Dios que soy bueno, que soy justo, que no merezco el infierno. Ese es otro tipo de vestiduras que Dios no acepta. Entonces hemos tratado de cubrir nuestra vergüenza con otro tipo de vestiduras en lugar de dejar que Cristo nos cubra, como por medio de la fe en su sacrificio, en su sangre. Muy bien, pues vamos a terminar con una oración este estudio. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí en donde estás y vamos a decirle: Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias porque cada vez que estudiamos y profundizamos, tú puedes hablarnos, tú puedes fortalecer nuestra fe, y queremos pedirte que nos libres del mal, que nos libres de las tentaciones, Señor, que podamos ser personas revestidas de ti por medio de la fe. Señor, toma el control de nuestras vidas y que en ti, Señor, se puedan restaurar todas las cosas que en Adán cayeron, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén.